también estás con tos? Lo que pasa es que como estoy desde ayer hablando todo el día, es por eso. Pues, no, tranquila que ya me dio COVID hace poco. No, y a mí no me dio, yo estaba con tos y me hice la prueba, salí negativa, me hice no. Pero era gripa, ya me dio palabras. No, ya todos salimos negativos. Todos salimos negativos y todos hicimos la prueba. Llámalo al chico que venga allá para que joven lo estudie. ¿Usted representa marca? No es el sommelier oficial. Sí. O sea, por eso le preguntaba. Lo que pasa es que las marcas tienen brand managers acá en Colombia. Sí. Pero los brand managers están en Medellín. Pero él es sommelier, o sea, Él es el sommelier oficial de la marca. Pues hago parte del equipo de sommeliers a nivel nacional, de cual somos varios compañeros en Bogotá. Somos 3 sommeliers. También tenemos compañero en Cartagena, hay 2 compañeros en Medellín, hay un compañero en Cali, hay una compañera en el eje cafetero. Somos el equipo de sommeliers. ¿No traer la silla como para un poquito de frío? Acá estamos Sí. con los compañeros Andrei, Gómez, Enza. Vamos a aprender mucho más con el señor que es un gran experto. Un sommelier experto en la marca Ramón Bilbao, que es la que nos va a capacitar. Mira, de esos sacacorchos que necesitamos. Ah, bueno, ellos no, me imagino que nos van a absorber el sacacorcho, ¿no? Sí, yo lo pongo. Porque estamos con unos sacacorchos que mejor dicho, en fin. ¿Vio? Debajo de... Eso no lo sabía. Debajo del... Yo hago el corte en la parte inferior del gollete. Corte francés o corte español, son mitos. ¿Por qué hago el corte en la parte inferior del gollete? Para minimizar el contacto de cápsula con vino. Que pueden caer partículas directamente a la copa. Por eso hago el corte en la parte inferior del gollete. Bien, básicamente para hablar un poquito y poner en contexto, Ramón Bilbao es una bodega o es una marca que cubre 2 denominaciones de origen muy importantes en España. La primera, Rioja, y la segunda es una denominación muy importante para vinos blancos en España que se llama Rueda. ¿Vale? Dentro de la Rioja, Rueda. Rueda, ok. Sí, señora. Dentro de la Rioja debemos tener en cuenta que para la elaboración de vinos tintos, el Consejo Regulador permite elaborar los vinos de La Rioja empleando 5 variedades de vino, donde la Tempranillo es la uva principal, es la uva que, digamos, es la mayor plantada dentro de lo que comprende La Rioja. Posteriormente utilizan otras variedades autóctonas como lo que es Garnacha, Graciano, Mazuelo y la Maturana, que serían las 5 uvas tintas permitidas para elaborar vinos tintos en La Rioja. ¿Vale? Okay. O sea, La Rioja no permite que elaboren vinos tintos con otro tipo de uva. Sí, tienen que ser esas 5 variedades. Obviamente siempre en la mezcla va a primar la uva Tempranillo. En este caso, por ejemplo, el Reserva, la composición del vino es un 85% Tempranillo y el 15% restante es una mezcla entre Graciano y Mazuelo, para complementar el 100% de la composición del vino. Se puede elaborar 100% Tempranillo, ya es un criterio enológico. Obviamente las variedades como Garnacha, Graciano y Mazuelo pueden llegar a darle un poquito más de elegancia y complejidad al vino. La Tempranillo es una cepa, de hecho ahí viene el nombre. La Tempranillo es una uva tinta de ciclo corto, es decir, que el ciclo de maduración es más corto con relación a otras uvas de la región como la Garnacha, como la Graciano y la Mazuelo, que tienden a tener un ciclo de maduración mucho más prolongado. ¿Vale? Voy a hablarle un poquito rápido de la denominación de origen Rueda, si quieren pues pueden seguir viendo el vino. Dentro de la denominación de origen Rueda, la uva más importante es la uva Verdejo. También en la zona se elaboran algunos ejemplares de Sauvignon Blanc, que es como la segunda uva en importancia dentro de la denominación de origen Rueda. ¿Qué particularidad tiene el Verdejo como variedad de uva blanca? Primero,
Dentro de la denominación de origen rueda, las condiciones específicas del lugar, estamos hablando de un comportamiento climatológico que permite la maduración óptima del verdejo, porque el verdejo es una uva blanca de un ciclo largo de maduración, es decir, requiere unas condiciones de clima muy específicas. De hecho, dentro de rueda estamos hablando que el clima, por ejemplo, estamos hablando que el comportamiento estacionario, los inviernos son bastante lluviosos y prolongados y los veranos son bastante intensos y calurosos. De hecho, en la región es factible que se pueda sufrir algo de estrés hídrico, es decir, falta de agua, ¿vale? Que eso es propio de la variedad. Algo que también caracteriza la región de Rueda es que para la producción del verdejo vamos a encontrar suelos con mucha influencia de carbonato cálcico. Esto nos va a aportar cierta mineralidad en el vino, que eso es algo fundamental y característico del verdejo. ¿Por qué lo da? Por las condiciones del suelo dentro de la denominación de origen Rueda. Una pregunta. Dime. Seco. Seco. ¿Qué quiere decir que un vino sea seco? Que en la fermentación alcohólica más del 98% del azúcar presente en el mosto se ha convertido en alcohol por acción de las levaduras. Y el nivel de azúcar residual es inferior a 2 gramos por litro. Eso es imperceptible para las papilas gustativas humanas. Es decir, eso es técnicamente lo que quiere decir que un vino sea seco, ¿vale? Ya que tiene más alcohol. No necesariamente, químicamente el vino es un fermento. Sí. Y por fermentación, un vino no puede tener más de 16 grados alcoholímetros, porque la levadura se satura cuando hay más de 16 grados en fermentación. Bien. Dentro de la categoría de vinos, dentro de la clasificación de los vinos, existen los fortificados, como el Oporto, como el Jerez, como el Madeira, como el Marsala hecho en Francia, Madeira hecho en Portugal, de igual forma que el Oporto, y el Jerez, obviamente, es hecho en España. Estos vinos son vinos fortificados porque, a diferencia de los tranquilos, que son los blancos, los tintos y los rosados, son vinos que en determinado momento en la fermentación se les adiciona alcohol. Por ende puede haber un Oporto, puede haber un Jerez, puede existir un Madeira o un Marsala con más de 16 grados alcoholímetros. Es la única clasificación de vinos que puede tener una graduación alcoholimétrica superior, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Entonces los fortificados son los que tienen más alcohol que el nivel que permite tener en un vino. Exacto, el fortificado se le adiciona alcohol en determinado momento para interrumpir la fermentación alcohólica. ¿Por qué? Porque obviamente la levadura, cuando hay más de 16 grados en alcohol, se satura del mismo alcohol y automáticamente se interrumpe la misma, ¿vale? Para producir este verdejo, Ramón Bilbao tiene unos procesos enológicos bastante interesantes. La vendimia se hace en la noche y se hace de forma mecánica. Es decir, Rueda, la denominación de origen Rueda, comprende viñedos que están en zonas llanas. Por ende, permite hacer una vendimia de forma mecánica. ¿Por qué se hace la cosecha en la noche? Para minimizar la exposición de la fruta directamente al sol, teniendo en cuenta que en Rueda los veranos son bastante calurosos e intensos, ¿vale? También suave. Sí, una acidez media. El color es un amarillo verdoso pálido, ¿no? Si vamos a la cata, Señor. venga ahí, prueba. Otra de estas que te guardas. Y hay algo también particular en cuanto al método de vinificación que tiene este vino, que se percibe en nariz, porque este vino tiene un contacto con las lías. A la lía se le denomina la levadura cuando va muerta. Y ese contacto con la levadura le va a aportar al vino estas notas como a pan tostado, como a brioche, como esas notas a almendras que se pueden llegar a percibir en nariz. Las características en términos de aromas del verdejo recuerdan mucho la fruta verde, las notas cítricas. De hecho, tiene una nota floral y que recuerda mucho al hinojo, por ejemplo. No sé si alguna vez han olido hinojo. Sí. Es mucho más floral en nariz y hay algo de cítrico también. A mí me huele como a lima. Muy bien, sí, la lima es un cítrico. No tengo olfato. Y hay también cierta mineralidad en el vino, se siente cierta salinidad, o sea, como el olor a la cal, ¿no?
Entonces, La forma correcta de tomar la copa, ¿cuál es? Las copas se toman pellizcándolas de la base o tomándolas Así del simplemente. tallo. ¿Por qué no tomarlo de esta manera? Porque caliento el vino, ¿no? Es lo ideal, la forma como se debe tomar la copa. Caliente para- Bien, vamos a probarlo, salud. no, está muy suave. Va a ser fácil de vender. Sí, a mí me gusta. En boca, obviamente teniendo en cuenta que es un vino que le falta un poquito más de temperatura, porque está un poco Sí, es caliente. muy rico. Le Yo falta le un estoy poquito de diciendo a frío. ellos que me gusta mucho hasta la presentación, más que la de muchos vinos que vendemos. Va a ser muy fácil vender. Tiene una acidez media, ¿no? Sí, una acidez Me hace salivar el vino, ¿no? Y eso es característico de un buen vino blanco. Me parece que haría un buen maridaje con pescados. No sé, me da la impresión. Claro que sí. Al tener una acidez tan equilibrada y tan integrada, va muy bien con pescados. Obviamente se luce muy bien con comida de mar, un pulpo, unas ostras, unos mejillones, le irían magnífico a este verdeo. Me encanta. Platos o proteínas cocidas sobre un acento ácido, por ejemplo un ceviche, un tartar, ¿no? Por ejemplo, una pechuga en salsa agridulce. Con poca grasa, ¿no? Y platos que tengan, perdón, algo de hinojo, que sean algo que tengan como esa nota especiada un poco, le iría muy bien, ¿no? El sabor de las especias fuertes, mejor dicho. Exactamente. Y mire que el vino empieza a cambiar, ya empieza a ser un poco más floral en nariz. Aparecen notas a flores blancas también. Sí, de verdad. Para mí es una variedad que tiene una ¿Ya muy tomaste? buena intensidad en aromas. En aromas tiene una muy buena intensidad. En boca comparto lo que tú dices, de pronto, pero es característico del verde. No creería que va a tener una acidez un poco más Sí, marcada. pues yo estoy acostumbrado a Sauvignon Blanc. Exactamente. Entonces, Este Sauvignon Blanc, se asemeja los mucho mejores al Sauvignon ejemplos Blanc. del no, el Sauvignon Blanc va a tener notas cítricas, va a tener notas vegetales que recuerdan al pimiento verde, a los espárragos, a la aceituna verde, notas como a pasto recién cortado. A pinche de gato también. ¿No es el Sauvignon Algunos Blanc? ejemplos, pero eso Sí, es más dicho oficialmente. un Sancerre de Loire, por ejemplo, que es donde se origina la variedad, que es un estilo de Sauvignon Blanc con un nivel de complejidad mayor. Después de Loire, en Francia, la segunda zona donde mejor se da Sauvignon Blanc en el mundo es en Nueva Zelanda. Y después que- en Chile. Ok, disculpa, o sea que digamos que todos los Sauvignon Blanc no tienen las mismas notas. No, va a depender mucho de las condiciones del clima y las condiciones del suelo. En el caso de Chile, los valles costeros son los valles donde mejor se comporta el Sauvignon Blanc. Muy áridos. Hay que tener en cuenta que Chile se influencia principalmente, por ejemplo, por una corriente fría que se llama la corriente de Humboldt o la corriente del Perú. Sí. Digamos, yo tengo el Océano Pacífico en Chile. Viene una primera montaña que se llama la Cordillera de la Costa. Luego viene una zona llana que se llama Entre Cordilleras y luego viene la Cordillera de los Andes. La corriente de Humboldt que viene del Pacífico llega a la Cordillera de la Costa. Entonces, estos valles costeros se benefician de esta corriente fría. De hecho, por ejemplo, en Lleida, que es uno de los valles característicos en Chile donde mejor se dan los Sauvignon Blanc, por la influencia de la corriente de Humboldt en el verano, las mañanas tienen mucha niebla y en la tarde hay una pequeña tarde calurosa. Ese comportamiento climatológico permite obtener una madurez óptima en el Sauvignon Blanc en el caso de Chile. La composición del suelo van a ser suelos ligeramente pedregosos con mucha influencia de carbonato cálcico, que eso le va a aportar esa mineralidad al Sauvignon Blanc. Lo mismo pasa en Marlborough, en Nueva Zelanda, que es uno de los icónicos Sauvignon Blanc del mundo después del Loire, Sí. que fue donde se originó la variedad. El Sauvignon Blanc de Nueva Marlboro Zelanda, en Nueva Zelanda. en Nueva Zelanda es una de las zonas donde mejor se da Sauvignon Blanc en el mundo. De hecho, nosotros, bueno, próximamente vamos a traer vinos de Nueva Zelanda, vamos a tener un Sauvignon Blanc y vamos a tener un Pinot Noir, que son como las uvas más importantes de Nueva Pues sí, Zelanda. yo les recomiendo porque aquí son muy fanáticos del Sauvignon Blanc. Y es tremendo. Nosotros Y también Pinot tenemos una Noir botella también de salió. Lleida. Lo que pasa es que el Pinot Noir es una uva tinta que se Ustedes no comporta ven. como blanca. Sí. O sea, tiene poco tanino y normalmente requiere climas moderados, más no calurosos. ¿Vale? ¿Qué te les pareció? Me parece que tiene una muy buena nariz, A mí me encanta. muy buena intensidad aromática. A mí me gusta el tacto como es. Lo que no me gusta es que tiene ese poquito del olor de cosa de gato. Y pega bien.
el sabor el contacto con la levadura, con la lía, es la que le aporta un poquito esa untuosidad y esas notas como a frutos secos que recuerdan un poco las almendras, ¿no? Esas notas como a pan tostado, eso lo da el contacto con la levadura. André, nosotros nos van a dar para ver el maridaje. Ah, ¿tú sabes el maridaje para la cata? Sí. Sí. ¿Cuál es el maridaje para el verde? Para el blanco vamos Para el verdejo con es salmón, para el, No, para el rosado verdejo. va cerdo y para el tinto va unas brochetas de carne. ¿Cómo se llaman? Anticucho. ¿Anti qué? Pinchos son, porque el anticucho es de corazón de res. Sí. Exacto, esto es un pincho. Le Sí, algo decimos similar. nosotros normalmente una brocheta, mejor dicho, de res. Entonces, y me dijo cómo era el orden. Blanco, Primero, rosado y tinto. blanco, rosado y tinto. ¿Cuál es la diferencia entre levantar el corcho de dos jaladas y no de uno? Es que he visto Eso muchas- depende del tirabuzón. Esto es un sacacorcho de 2 tiempos. Entonces, por Ah, eso ok. se hacen los 2 tiempos. Existe un sacacorcho de un solo tiempo. Entonces, depende mucho al tipo de tirabuzón que tú utilices. Ah, ok. Igual es más como es. Es más práctico, es más funcional. Sí. Mm, ¿Qué más le pregunté? ¿Alguna pregunta del verdejo? Me No, a mí encanta. me gustó. No lo conocía. Me gustó. Yo tampoco, primera vez que tomo verdejo. Esto por las mañanas. ¿Qué uva verde española está que se deja, digamos, envejecer? ¿Cuál Esta de se las- deja envejecer. Hay otra variedad que se llama la Viura, que es una uva que tolera muy bien la madera, Vibra? que de hecho es la uva blanca más plantada en La Rioja. Algunos albariños, algunos godelos, pero el albariño y el godelo se dan en Galicia, en Rías Baixas. Es que existen dos denominaciones de origen en España muy famosas para vinos blancos. Una es Rueda y la otra es Rías Baixas, Galicia, España. De ahí sale el albariño y de ahí sale una uva que es hoy en día la uva más en tendencia en consumo en España, que se llama la Godelo, que se dan en Galicia. Son como las dos denominaciones de origen más conocidas de vinos blancos en España. Pero en Rioja la uva blanca más importante se llama Viura. Y la Viura es una variedad de uva blanca que tolera muy bien la madera. De hecho el verdejo también tolera muy bien la madera. Pero este es un ejemplo de un verdejo fresco que se fermenta en tanque de acero inoxidable. Pero hay verdejos que se fermentan en roble y posteriormente pasan 6, 9, 12 meses en contacto en esa barrica nueva. Sigue siendo verdejo, sí. Sí, claro, sino que es un verdejo fermentado en roble y con crianza en madera. Pero Hazte nosotros... cuenta como un chardonnay fresco y un chardonnay fermentado en roble. Dime, señor. No, segura. Yo tengo Dime, una qué pena. pregunta. Entiendo que esto es un oficio de toda la vida, de mucha experiencia, de mucho vivir, mucho hacer todo esto. Pero mírame una pregunta que yo creo que de pronto aquí mis compañeros también tienen y es, ¿existe algún tipo de material, ya sea audiovisual o escrito, que pueda resumir en que sea lo más mínimo? Digamos que pues, hoy en día la tecnología permite estudiar. Si quieres aprender de España, hay una página que es la DOC Rioja, o sea, DOCA, D-O-C-A, Espérame. Rioja, y ahí te habla de la clasificación de La Rioja. Te habla del suelo de La Rioja, te habla de las uvas de La ¿Cómo Rioja. se llama? Disculpe. DOCA, DOCA. D-O-C-A, Sea, ok. como la DOC, Ajá. Rioja. Y ahí te habla de la región, te habla de los estilos de los vinos, de las variedades de uvas permitidas, de las condiciones de suelo, porque La Rioja se clasifica en 3 subzonas: La Rioja Alta, La Rioja Media o Alavesa y La Rioja Baja. Ok. Por ejemplo, el Reserva de Bilbao viene de La Rioja Alta y el Crianza de Bilbao es una mezcla de tempranillo 100%, tanto de Rioja Alta, Alavesa y Baja. Cada característica de cada subzona dentro de La Rioja es diferente. ¿Por qué? Porque el suelo es distinto y el clima es totalmente diferente. Por ende, la tempranillo desarrolla congéneres totalmente diferentes. Diferente. ¿Vale? ¿Y cuál es el porcentaje del grado de alcohol del verdejo que estamos degustando? 13,5, me atrevería a decir 13. Ese es rosa, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la cepa con la que se prepara ese vino? El verdejo. Si te pregunto. Rueda, verde. No, Verde. yo quiero preguntarle a él. Ah, ok. Rueda verdejo. por favor. Rueda verde. Andrés, rueda verdejo. Ah, bueno, ahí está el verdejo, pero En la etiqueta lo dice. Toda la información la encuentran en la etiqueta.
En Parte este caso sí, posterior. en este caso no, en este caso tampoco. ¿No? Por eso sí. Ahí no te dice la Hay composición. unos vinos que no traen la composición, Andrés. Especialmente- Es como el Borgoña. Yo le decía, yo juraba que el Borgoña era alguna Mi cepa. Espérate, yo juraba, no, yo te lo digo porque yo he vivido en Perú y he vivido en Chile. Sí. Y ahí aprendí a tomar vinos, pero te soy sincera, yo no tenía ni idea que era cepa ni nada de ese cuento. Entonces, cuando hablaba con él, yo le decía, el Borgoña es una cepa, pero me puse a estudiar y no era ninguna cepa, apelación, es es una una región que pues se da, ¿no? El vino en esa zona. Borgoña es muy famoso. De hecho, el mejor vino del mundo viene de Borgoña. Y es un Pinot Noir y se llama el Romanée Conti. Borgoña El que yo hago. hace dos variedades de uva. O las variedades de uvas permitidas para hacer vinos en Borgoña es Chardonnay y Pinot Noir. De ahí salen los mejores Chardonnay y los mejores Pinot Noir Pero no del es mundo. no es una mezcla el Borgoña de No, un Borgoña, vino si es con un vino Cabernet. tinto, Sí. es Pinot Noir. Y si es un vino blanco, es Chardonnay. Ah, Porque son las ok. dos uvas permitidas. Yo tomaba de tabernero, el Borgoña a mí me encantaba. Lo que Pero pasa es tiene que un dulce El, delicioso. lo que es la zona de Codior, Ya, la sí. zona de Nuit Saint-Georges, la zona de Pomar dentro de Borgoña son las zonas donde mejor se da el Pinot Noir en el mundo. ¿Y cómo hace para Y un embriagar? Pulic Montrachet, por ejemplo, es la zona donde mejor se dan los Chardonnay dentro de Borgoña. Un Pulic Montrachet es un vino súper Entonces, costoso. el vino Borgoña. Es que, ¿qué una- pasa? Los vinos del viejo mundo, es decir, España, Francia, Italia, Alemania, Portugal, Hungría, Austria, Grecia, siempre en la etiqueta te van a hablar de una región, de una comarca, de una provincia, de una zona, de una parcela, de un terreno, de un área, Sí, más no de la variedad. Un ejemplo, claro. acá te dice Rioja, Rioja, exacto. nunca te dice la composición del vino. Entonces Ok. debes saber cuáles son las 5 uvas, las que te mencioné. Tempranillo, Garnacha, Graciano, Mazuelo y Madura. Son las 5 uvas tintas para hacer O sea, vinos en este vino está compuesto por esas 5 uvas. No, en el caso, cada bodega es autónoma de utilizar la proporción que quiera dentro de las 5 variedades permitidas. Entiendo. En el caso de este reserva, Sí. tiene 85% tempranillo, un 15% de Graciano y un 15%, perdón, un 15% de Graciano y Garnacha, Ok. que puede fluctuar la botella. proporción. No, la botella. Una crianza en barricas de roble Te lo de 20 meses en barricas de roble blanco americano de 225 litros nuevas. Entonces eso le va a imprimir unas características en términos de aromas y sabores diferentes. Bueno, Para que sea reserva en España debe tener mínimo 36 meses. En este caso este es un vino de 20 meses en roble y 16 meses en la botella. diferencia Viene de especificado reserva a eso. vino joven. Ese tiempo Es que de esa es la ¿Dónde encuentro clasificación de La la Rioja. maduración. Tú tienes que tener en cuenta, por ejemplo, ¿Cuánto en, tiempo pasa? en La Rioja un crianza es un vino de 24 meses. 2 en madera y 2 en botella. Un crianza. Reserva 36 meses. ¿Puedo traer mi agenda? Sí, claro. Reserva 36 meses. Como en este caso son 20 en madera y 16 en Una botella. pregunta. Yo tengo Dime. ahí un vino que se llama Don Melchor, Sí, eso es de Concha y Toro. Ese es un ícono Cabernet Sauvignon. es un Viene de Cabernet. Puente Alto, de la zona alta del Maipo en Chile. Y es el ícono En Chile. Cabernet Sauvignon de Concha y Toro, que es una bodega chilena. Ah, ok. No es tan premium. Sí, claro. Sí. Fue el primer ícono Cabernet Sauvignon que se produjo en Chile. Ah, ok. Que vale $1,500,000. Quería Exacto. ver si valía lo que. Sí, claro. Sí. Es uno de los grandes íconos Cabernet Sauvignon de Chile. Muy bien. ¿Y los Quedan media rosados qué hora. tanto les sirve? Los blancos son Obviamente las copas están muy altas servidas cuando hablamos de vino rosado. Claro, porque el vino rosado se sirve fresco como un blanco. Entonces, la cantidad que se debe servir es un poco más baja. ¿Para qué? Ok. Para garantizar que la temperatura sea constante en la copa. ¿Por qué? Porque si el comensal no se toma prontamente el vino, pues se te va a calentar en la copa. Me Obviamente en decías- términos de servicio es más, digamos, hay que estar más encima en un vino blanco y en un vino rosado porque hay que estar repasando constantemente las copas Ok. en términos de servicio. En el blanco y en el rosado. Exactamente. Ok. De hecho, por eso las copas de vino blanco y rosado tienden a ser un poco más pequeñas con relación a las de vino tinto. ¿Estas son perfectas? ¿O no? ¿Son Está bien, correctas? es una copa correcta, sí, para el servicio del vino.
Listo. Me decías Entonces, crianza 24 meses, 12 en madera y 12 en botella. crianza 24 meses. 12 en botella, 12 en roble y 12 en botella. En roble. Floral también. Pero interesante porque igual es Listo. suavecitico. Es el crianza. El reserva 36 meses. Reserva 36. Pueden meses. ser 18 y 18, 18 en madera y 18 en botella, o en el caso del reserva de Bilbao se tiene 20 meses en roble, ¿Roble? que puede ser un roble blanco americano, roble francés, eso ya es criterio enológico. En La Rioja se utiliza mucho el roble blanco americano para la tempranillo, y para la garnacha, para la graciano y la mazuelo se utiliza mucho roble francés. ¿Ok? Y gran reserva 48 meses. Eso yo decía, porque 24 decía ahí en la meses botella. en madera y 24 meses en botella. Por eso es más caro. Por eso un gran reserva o un reserva 24 español es un vino que en tiene roble. un gran diferencial en términos de precio con relación a un reserva del Nuevo Mundo, o sea, Chile o Argentina. Porque Sí, porque- términos como reserva o gran reserva en Chile y en Argentina son marketing, porque no hay ningún ente que establezca ninguna normatividad, Sí. como si lo pasa en España. Una pregunta de pronto tal vez muy ignorante. No, tranquilo. pregunta. Lo que pasa es que un amigo mío se fue por allá a Francia y el man está muy obsesionado con meterse en casas abandonadas muy antiguas. Y el man me contó y me mostró fotos de unas bodegas que tenían de vinos, Cavas. unos en barril de madera y otros por ahí servidos. O sea, Son caros. y eso tiene más de 50, 80. Sí, habían obviamente hasta más de hay 100. bodegas en Francia, bueno, en Europa, en Italia, en España, en Francia, que guardan vinos de añadas excepcionales. Incluso Pueden mira, durar uno- 20, 30 años fácilmente. Normalmente un vino ya de 30 años, algunas bodegas hacen un proceso que es sustituir el corcho, porque un corcho de 30 años prácticamente está ya desintegrado. Eh, Entonces mi pregunta era, pues el man incluso me mandó una foto de un vino que era de 1800 y algo. Mi pregunta es, ese vino que está allá en la... ¿Será que aún sigue siendo comercial? No, pues depende. Espérate, esto me interesa. Los grandes vinos de Francia, los Premier Cru Classé, que son por ejemplo el Latour, el Margaux, el Lafite, el Petrus, el Chateau Cheval Blanc, que son los grandes vinos de Francia, son vinos que se pueden guardar por mucho tiempo. Y de hecho hay vinos cuyas añadas, claro, porque es que son cavas subterráneas. Tienen cavas. Son cavas subterráneas. entonces ¿Y hay una humedad cuántos relativa. años generalmente? Pueden haber vinos de 40, 50 años o más. Pero estoy hablando de vinos de casi 100 años. Eso es mi Algunas pregunta. bodegas se dan el lujo de hacer eso. Pero eso principalmente pasa en Europa. Son En vinos Chile, en como- Argentina, en el hemisferio sur, muy poquitas Es bodegas. mentira, o sea que nos Se dan. engañan, mejor dicho. Lo que pasa es que eso es para hacer catas verticales, es decir, probar el vino pero de diferentes añadas, para ver cómo evoluciona favorablemente con el tiempo. Yo una vez vendí un vino en Brandwood que era del, creo que el 90 y algo. Va a depender el tipo de vino. Por ejemplo, un Don Melchor es un vino que tú lo puedes guardar por más de 15, 20 años. Y un cariñosito. Pero si usted tiene, no sé, un casillero del diablo, para hablarte de Conchito, Pero pues el casillero ya va a durar 4 o 5 Me deja años. terminar que Dale, dale. era del 90 y algo, es un poquito costoso. Cuando lo destapé, se lo di al señor y tal, y me dijo que Nosotros le destapamos sentía- un vino acá también no le viejo que sentía estaba horrible. nada. Pues porque puede que Creo que es- valía 900. ahí ya hay que ver Pero- la pero- conservación del vino. Dale. Pero al pasar como unos 3, 4 minutos, cambió completamente el sabor. Se abrió el vino. Y eso era otra historia. O sea, primero sabía como a óxido horrible y luego excelente. Eso le va a pasar a cualquier vino viejo. Cuando usted descorcha un vino viejo, de hecho hay que decantar el vino. ¿Por qué? Porque haz de cuenta como cuando tú tienes un armario y llevas 5 años sin abrir un armario y lo abres por primera vez. Pues el aroma inicial no va a ser un aroma tan agradable. Pero si tú vas a dejar que el oxígeno empiece a cambiar, a modificar esas partículas aromáticas en el vino, pues te va a pasar lo que tú me estás diciendo. Te voy a poner un ejemplo con las carnes que son maduradas y empacadas al vacío. Cuando usted abre una carne que es empacada al vacío y es madurada, cuando usted rompe el empaque, usted huele la carne y la carne no huele mal, no huele bien. Pero usted la deja
que el oxígeno empiece a liberar esas moléculas aromáticas y ya la carne no te va a oler igual. Es un ejemplo. Sí, 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 entiendo. Y lo mismo te pasa en el vino. Por eso es importante para algunos vinos la decantación. ¿Por qué? Porque Cuando se refiere a la decantación, es yo tengo traspasar el vino a un entendido decanter. a un decanter, porque también en el otro trabajo que teníamos como un aplicador que tenía una malla y lo que hacía era como filtrarlo con aire. Sí, pues también puede funcionar. Los dos son válidos, pero sí es importante buscar una aireación previa para que el vino se pueda expresar de mejor manera. Ah, bueno. Está muy bueno. Ese también me gustó harto. Eso Están es, buenos los vinos. eso es una mezcla 75% garnacha, 25% viura. ¿Cuánto cuesta una botella usualmente? 59.900 el verdejo y el rosado. 50. ¿Qué pasó? ¿Se fue la luz? 59.900. Y este es un vino como de 90.000, el reserva más o menos. Tengo mucha curiosidad del vino tinto porque me encanta el vino tinto. Aquí ya veo obviamente mucha más presencia de la madera, aunque en estos vinos la madera tiene que ser un complemento en el vino y no sobresalir en el vino. Es decir, que el vino no tenga aristas en términos de sabor, sino que la madera sea algo que le aporte complejidad y elegancia al vino sin primar en él. De rosado. Disculpa, ¿ya terminamos con rosado? No hemos hablado de él. La composición Sí, del por vino eso. es un 75% garnacha y un 25% de viura, que es la uva blanca más importante en La Rioja. Viura. Sí, señora. Maceración en frío prefermentativa de la garnacha, es decir, contacto de mosto con piel aproximadamente por 3 días. Por ende va a teñir sutilmente el mosto y posteriormente al ser el blend con el viura Sí. va a tener ese tono ligeramente asalmonado con unos visos cobrizos, que es como el color característico de este Ramón Bilbao. Eso miramos que en sí no es rosado. Es que hay diferentes tonalidades en los vinos rosados, o sea, hay diferentes tipos de tonos dentro de los vinos rosados. Sí, daba un Algunos tono más salmón. que recuerdan notas asalmonadas, Eso te iba a decir, notas las a notas. cereza intensa, algunos tienen ciertas notas cobrizas. ¿no? Con liche también. Liche, bueno, más o menos. No sé qué le siento la nota a este vino. Una nota loca. Claro. ¿Dónde puedo conseguir este vino? Acá con los Solamente acá. solamente El rosado. no los puedes pedir. Nos quedamos sin cañuela. Hace unas 4 horas sin luz. ¿Cómo así? Pelitos chacarreros. Este. Es que me vino loco. Pues encendamos velas para darle ambiente. ¿Cómo sientes el...? Yo le Ahí siento un tenemos poquito vela. más astringencia. Ahí candelado. Que el anterior. Más que el verdejo, ¿no? Sí. Un vino rosado y un vino blanco no tiene astringencia. La astringencia es propia de los vinos tintos. Sí. Pero yo siento La más acidez. astringencia Yo la en los siento. en los blancos. No, sé no, por decir qué. que un rosado es Ah, astringente es un error, porque normalmente el contacto del mosto con la piel es muy corto y por ende no hay extracción de polifenoles que son los responsables del tanino en los vinos tintos. Pues. Hay más o menos acidez, Pero- porque lo que caracteriza un rosado es la acidez y el En frescor. otra cata el Sí, otro sí. señor me había dicho que la astringencia pues se podía medir, no sé si es de stevia, se podía medir qué tan así le quedan los dientes a uno. Y yo lo siento así, por eso lo digo. El tanino, ahorita que lleguemos al tinto, es una sensación de sequedad que para la salivación, que se siente en encías y en la parte alta del En paladar. los dientes no. ¿En los dientes? ¿No? ¿Cómo sientes algo en los dientes? Yo también siento Yo lo lo mismo, sí. Sí. En las encías sí. No, y en, yo y en el siento la paladar. encía y en los dientes. Entonces, Pero el tanino lechoso. se describe Sí, o como sea, una algo como- sensación de como- sequedad, exacto. Y es propia de los vinos tintos. ¿Por qué? Porque el tanino está presente principalmente en la piel, en el ollego. Y la maceración La de este cáscara, vino sí, exacto, es de 3 días, mientras que la maceración de este vino es de casi 40 días. Entonces el contacto del mosto con la piel va a ser mayor, por ende hay mayor extracción de polifenoles que son ¿Qué es antocianos, cierto ahí? que son los que dan el pigmento, y polifenoles, que son los taninos que aportan la astringencia. Una pregunta personal. ¿Tú no te embriagas tomando siempre vino? Claro, Sí. ¿Nunca ha cogido resistencia al vino? pues sí, obviamente. Por Dios, espera, aguanta, no.
Llevo días acá y me tomo todos los días, sé todo, Sí, de todas las catas. Todos los días. Bueno, O sea, yo ayer, por ejemplo, me tomé por ahí una botella y media. O sea, que este sería el trabajo perfecto. Y con hoy alcohol. llevo por ahí unas 2 botellas, más o menos. Yo creo, así es, ya copa a copa, sumando lo que me he tomado, por ahí unas 2 copas, unas 2 botellas. Ay, pero 2 botellas. Una pregunta. rico. ¿qué tan cierto hay de que Ay, sí, que No te se lleva. puede también sobrecargar. Tienen que apagarlo, dile que te bajen la palanca. Prendamos los La candelados. ¿Eso es que sobrecarga de azufre? No, no. De hecho, el vino es saludable, obviamente Sí. consumo moderado, ¿no? Es súper saludable. cómo es la preparación, o sea, cómo se logra? Pero acá porque tengo como 8 catas Oye, diarias, pero pero en este Bogotá, por vino ejemplo, yo rosado tengo muy 2 suave. catas en el día, una a la mañana y una a la Este tarde, es blanco, entonces pues el ¿no? consumo es más corto. Ah, Este es el rosado, todavía está muy rosado. Ah, el primero fue el verdejo. Ah, es que no hemos gustado blanco nosotros. Verdejo. El Ya, verdejo ya, fue el ya. primero. ¿Es blanco el verdejo? El verdejo fue el Porque primero. yo he El tomado segundo unos es. vinos blancos que Solo queda el tinto. Y falta el reserva, que es el. horrible. Uy, si no los paso. Me lo pongo acá el otro día, nos tomamos una copa de vino y no lo soporto. Mi paladar no lo resiste. El pero vino usted blanco. debe decir que hay tipos de blancos. Sí, por eso veo que el verdejo me sienta muy bien. Es un blanco que me Yo le iba a gusta. preguntar, bueno, a mí me dijeron en una cata hace mucho tiempo de Pero que apáguenlo, para apáguenlo. lograr el vino rosado era que le ponían cierta cantidad de tiempo la cáscara para Eso es lograr el maceración. color. Sí, Esa es la maceración. Ah, ok. Es O que sea que es a un la, blanco. la maceración se le llama el proceso de contacto del mosto con piel para generar la extracción de polifenoles y antocianos. Antocianos que aportan color y polifenoles que son los taninos que aportan la sensación de sequedad. ¿Polifenoles son las pepas? No. Eso es una parte química. Esos son aldehídos y ésteres que se obtienen por el contacto del mosto con la piel. O sea, el polifenol es El que polifenol aporta- aporta tanino. Bueno, el mosto la Y el cáscara. antociano es un flavonoide que aporta color, pigmentación. Ok. Abajo, el tanino es. El tanino se describe A la como una izquierda. sensación de sequedad a la hora de tomar el vino, que para la salivación. No me ha parado la salivación. O sea, No, no no tiene recuerdo. mucho Pero en tanino. el tinto. No lo Es encuentro. que no, hemos probado blanco y O rosado. sea que los taninos más se perciben en los En los, tintos. exactamente, es que era lo que yo Ok. te decía a ti. Andrei. Un rosado y un blanco no tienen tanino, porque, por ejemplo, el verdejo no tiene No, yo tenía contacto con la entendido piel. que el blanco era acidez, niveles de acidez. Exacto. Y hay ácidos, no tiene. ácidos propios de la uva y ácidos derivados del proceso fermentativo. Tartárico, cítrico, málico, sucínico, tartárico y láctico son los ácidos del Es que aquí- Láctico también. Dime, o sea que tú no puedes manejar nunca. No. En Bogotá, por ejemplo, ando casi siempre en Uber. Con un chofer. Pues pedir. Pues en Ok, Bogotá hay cuatro. diferentes plataformas para pedir Ah, transporte. Sí, Que me parece. no quiero ir Claro, a sí. De verdad, Martina yo ahí. pensé y de repente tengo un permiso especial. Como que soberbia. No, pero está muy bueno. Pero obvio que Me no. gusta mucho el blanco. Se va a vender muy bien porque acá piden mucho un vino que sea blanco, pero Ay, no, pero- Eso se tan- tiene Pero nada que ahí no con- sea ácido. ni sí, carne, y no. que no sea tan Uy, ácido. ese día del día Porque que ¿cómo? nos dieron Sí, sí, servimos claro. el vino blanco. En serio. Yo casi nunca recomiendo los vinos blancos, pero este verdejo me encanta. De verdad que sí. Tanto, pero. El tinto sí se puede servir hasta donde. Más o menos como lo que tú serviste. ¿Cuál es tu nombre? Andrei. Andrei, lo que tú serviste. Aquí todos tenemos nombres bien raros, ¿no? Pancracia, sino que yo digo Karen. Pancracia. Buenas. Buenas noches. Buenas. Se acabó la... Uy, llegaron tarde. Se acabó ¿Se les el fue la vino. luz a este lado? No, señora, apagamos las luces para que no se dañara. ¿Quieres que te fue como? ¿Qué hacemos? ¿Prendemos candelabros? Es que están haciendo así. Es que no hay luz. O sea, se cayó una cañuela y eso por el sector. Prendamos Hola, bebé. ¿Andamos? Serán los aires. Sí, bueno, pero lo apagamos con esta luz. Traeremos el aire y Una prendemos copa. la luz. O ella tiene que empezar quieren, desde miren. desde el verdejo. Pues si quieres, No, no, pero igual ya desde están el un poco comienzo, Porque de calientes. todas maneras no han llegado las personas. Ah, pero ellos vienen para acá. Ellos, ¿O son ellos empleados? vienen para la casa. Ah, no, pero pues es más adelante. Ellos son la empresa, aparte de la Igual la empresa van a que vienen probar. para la casa. Sí, al igual, no porque estos son los vinos para los. Bueno, pero si le quieren dar, no digo, pues al igual son. O sea, trabajan en la persona. Son parte de la Bueno, cuéntanos. Apágala porque se van a dañar. Ya, ¿Las prendo o las apago? ya, no, ya. Ya, quedaron. déjala. Bien, entonces este es un tempranillo 85%, 15% garnacha y mazuelo. Tempranillo, 20 meses de perdón, tempranillo. tempranillo 85%,
Garnacha y Mazuelo el 15%. restante. Origen de los viñedos, Rioja Alta. Crianza, 20 meses, la Tempranillo en barcas de roble blanco americano nuevas de 225 litros. Y la Garnacha y el Mazuelo, 20 meses en barcas de roble francés. ¿Y en botella? En botella, 16 meses, que es el tiempo en estiva o el tiempo de reposo en botella. 20 meses. 20 en madera y barrica. 16. Un reserva por consejo regulador debe tener 36 meses Ok. antes de salir a ser comercializado. Es el tiempo de crianza. Y yo creo que el nariz se percibe. Demasiado. Uf, súper. Tiene bastante aroma. Esto es un vino que va a tener una intensidad y que recuerda mucho la tipicidad propia del Tempranillo, que recuerda esas bayas rojas maduras, frambuesas, fresas, cerezas. Uf, mucha Y fresa, mucha Hay, cereza. hay mucha nota del roble blanco americano porque se percibe. La Tempranillo también tiene una característica muy importante y es esas notas un poco balsámicas que se perciben en la nariz. Le siento como un bombón. Exacto, es como la unión de esa nota fruta roja madura, Floral también. como un bombón de Floral fresas. Sí, eso te fresa. Muy floral. Esas notas balsámicas que son propias de la uva Tempranillo. De hecho, el nariz yo lo siento un poco cárnico, como cuando se huele un jamón serrano. Sí. Un poco cárnico, que eso también puede No, ser no un siento nada descriptor. cárnico, puro dulce. Y mucha influencia del roble blanco Y americano. floral. Se sienten esas notas a vainilla, Sí. esas notas a coco, que eso es descriptor del roble blanco Mantequilloso. americano. Me hueles como a salsa, como a chorizo. Roble Coco noble se americano, siente, ¿no? sí. Qué chévere. Dime. Se siente todo ese coco vainilla. Roble americano. El roble blanco americano es rico en dos componentes químicos que se llaman vainillinas y lactonas y le confiere al vino notas a coco y a vainilla principalmente cuando la barrica es nueva. ¿Se puede hacer barricas de cualquier tipo de madera? No tiene que ser roble específicamente. No, en este caso, pero en otro tipo de vinos siempre debe Tiene que ser roble. Pero O hay sea, diferentes tipos de roble. ok, Hay sí. roble americano, hay roble francés. Dentro de Francia hay diferentes bosques. Allier, Neve, Vainilla. Tronchet Esperando y que sepa así Limousin. como bueno. Hay roble húngaro, roble turco, roble japonés. Hay muchos estilos. Ah, ok. No puede ser Depende de la región barrica. también aporta diferentes propiedades. No tanto la región, porque la especie es la misma. Por ejemplo, Quercus alba es la especie de roble blanco americano. Y en Europa hay algunas plantaciones de Quercus alba. La especie es la misma, por ende el descriptor aromático va a ser el mismo. Lo que varía es el nivel de porosidad de cada tipo de roble. El roble blanco americano tiene un poro más grande, que permite que en menor tiempo, en este caso el vino, pueda absorber de mejor manera las características de la madera. Por eso los enólogos hacen un blend. Es decir, no solo usan roble blanco americano, sino también usan algo de roble francés, porque cada tipo de roble le va a conferir una característica específica al vino. Y obviamente cada uno va a aportar. Ok. Entonces digamos que el maridaje para este sería las carnes grasas o carnes Sí. normales. Carnes de Aquí- res. Y aquí, por ejemplo, estofados le va muy bien. Ok. Guisos. Aves de caza Bueno. también le va Pato, muy bien. Ciervo, jabalí, Ciervo, ajá. le iría muy bien. Chivo. Y le va Uf, muy le iría bien genial. proteínas con buen marmoleo también, con muy buena intensidad, Como carnes maduradas. con buena presencia de Quesos. tejido adiposo. Quesos, si hablamos de maridaje, pues obviamente quesos ¿Cuáles? de oveja. Los quesos azules van más con vinos dulces naturales, Es que tipo le- Sauterre francés. Los quesos azules son el Roquefort Roquefort. francés, el Gorgonzola italiano y el Stilton que se da en Londres. Son quesos que tienen mucha salinidad y la salinidad se beneficia más del dulzor de los vinos dulces naturales, tipo Sauterre francés, Tokay húngaro, Trocken Vineraus Lese alemán, Ice Wine que se dan en Alemania y se dan en Canadá, que son los estilos de vinos dulces naturales, Only Harvest de Nuevo Mundo, vino de cosecha tardía. Acá le va, sí, sino que este vino sí es bueno que lo dejen un poquito porque no cae en cuenta de haberlo descorchado con antelación, para que el vino se exprese mejor. Sí, ¿Vale? yo quiero Y se sentir van a esa dar nota cuenta que dice. y se van a dar cuenta cómo el vino va a cambiar. Por eso yo no lo he probado.
porque estoy esperando que Ese abra un poco tiene más. puras notas dulces, Sí, vainilla. mucha Y, es fruta. que, y aquí ya empieza a aflorar mucho la nota de la madera, mucho. Sí. Y yo siento pura vainilla nada más. ¿Sí? Sí. Pero es por la madera. No siento nada de lo café. Dice que está en un momento de Ese Como cuarto en de 90.000 alcohol. Especiado, ¿cierto? Se siente... Ya, pruébenlo un poquito, van a ver la intensidad. A pesar de que la Tempranillo es una uva que evoluciona bien con madera, un tanino muy dúctil, muy aterciopelado, pero va a tener mucha intensidad la madera en la boca. Se siente bastante complejidad y obviamente un peso bastante largo, persistencia Salivar lo deja uno. y bastante la presencia de la madera. Buenísimos. O sea, es muy completo. Y la Eso verdad, es pues otra yo no cosa soy, que hemos probado. Sí, yo no soy tan, bastante, o sea, Sí, miren, la gran sí es la diferencia. y la verdad yo no ¿Han sabía. probado otras marcas? Sí, pero pues digamos que más de vinos jóvenes, Chile, Argentina, y normalmente esto es interesante hacerlo No. porque son estilos de vinos totalmente diferentes. ¿Te das cuenta la intensidad Muy de un vino? diferentes. sí, señor, bastante. Sí, Es lo un que te perfil, decía. y por ejemplo el Crianza de Bilbao me parece que un vino que está muy bien hecho, es un vino de 59.000 pesos. Yo tengo una pregunta, digamos, más allá. Considerando, digamos, el potencial de las... ¿Qué pasó? No. Digamos, considerando el potencial de los ecosistemas en Colombia, que es muy variado, muy constante, de muchos tipos, ¿qué limita que pueda alguien verdaderamente invertir un viñedo acá y hacer un vino? Hay algo muy importante a tener en cuenta, es que la vitis vinífera requiere de estaciones marcadas. Ah, Colombia es un país que estaba ubicado en la zona intertropical o zona no tórrida. tiene estaciones. No tenemos sino dos estaciones, invierno y verano. Colombia, por su posición geográfica, tiene diversidad de pisos térmicos, pero más no tenemos estaciones marcadas. En Colombia se hace vino, hay experimentos en Villa de Leyva, hay unos viñedos en Antioquia, hay unos viñedos en el Valle de Cauca. Yo vivo en Nueva Azul. Pero ¿qué ocurre? Que obviamente, primero, al no tener las estaciones marcadas, hay algo que se denomina ciclo vegetativo de la vid, que es el comportamiento que hace la vitis vinífera dependiendo la estación. Por eso se llama un ciclo, como el ciclo del agua. Si yo no tengo las estaciones marcadas, pues obviamente la planta, y por ejemplo en Colombia tengo demasiada irrigación de sol, entonces la planta lo que va a hacer es sobremadurar el grano y puedo llegar a cosechar hasta 2 veces en un año, mientras que en los países que tienen estaciones se vendimia una sola vez por año. Eso uno. Dos, los riesgos en cuanto a plagas que se puedan desarrollar, ¿okay? Porque al tener de pronto también mucha lluvia, puede hacer que la planta se vea perjudicada y pueda desarrollar microorganismos que puedan perjudicar drásticamente la calidad del agua. Sí, Porque hay muchos riesgos meteorológicos por los cambios climatológicos. sí. Y la planta se ve expuesta a diferentes tipos de bacterias o microorganismos que se puedan desarrollar. Sí. Yo vi en Perú y en Chile generalmente vi mucho que se produce, la vid crece mucho en las zonas áridas. Exactamente. Pero con más estaciones. para las uvas tintas. Y por ejemplo, en el caso de Chile, para las cepas de ciclo largo, como Cabernet Sauvignon, como Cabernet Franc, como Carmener y como Petit Verdot. Son suelos áridos que tú dices, acá no se da nada. Es un desierto, sí. Igual en Chile, Igual, en Perú, pues, en pues date Ica, cuenta, en exactamente, Pisco. por ejemplo, date cuenta en Chile, la parte norte, lo que es el Quilo, que es Limarí, Sí. que son valles que prácticamente están influenciados por el desierto de Atacama. Ujú. Hay demasiadas vinícolas, muchas vinícolas en esa zona. Y vinos muy económicos y buenos. Entonces, por si un viñedo requiere unas estaciones claras. La vitis vinífera requiere estaciones marcadas. Es uno de los principales aspectos para obtener una uva de calidad. Por eso es que Colombia no es una Ya van a llegar. Zapatero a sus zapatos. Colombia hace muy buen café. café. Colombia hace muy bien muchas cosas del campo, pero pues hay algunas cosas que requieren más especificaciones. Más buena técnicas. cocaína. Ah, le dice tu negativo. Y si es la mejor del mundo. Pues el 92 es la que llega bien. Bueno, en fin. Ese me gustó. Sí, ese está muy rico. Y A mí me encanta el vino tinto. Pero si le soy sincero, el blanco me sorprendió. A mí me sorprendió el verdejo. Sí. El blanco. Me El primero que fascinó el El blanco me verdejo. sorprendió. Primero que probamos el No había probado un vino blanco tan. Es que ni siquiera el chardonnay.
es tan No, suave. y que es una uva que no es tan común, que no es tan conocida. Entonces también muchas veces los clientes quieren probar algo innovador, algo Algo diferente. diferente, sí. Ya van siendo las 7, entonces ya nos preparamos porque ya van a empezar a Pero llegar. todavía no tenemos. Pues si querés tomar. No seas maleduca. Y si arreglamos lo de la No seas luz, maleduca. No sé Tráete las velitas. Velita romántico, es una Traemos cata el- elegante, con traemos- mucha clase. intentamos traer el Tráete las candelabro, velitas. No, tráete las velitas. No sé cómo no funciona. Sí, sí. Y eso funciona con extensión o algo, porque es que mira, acá tenemos luz acá. Bueno, conéctalo. De ahí hay un enchufe, lo conectas ahí. Y se traen las velitas. Hay muchas velitas ahí. Yo recomiendo las Sí. Sí, las que están. Tiene que quedar las 3, ¿no? Para 4 puestos. 4 puestos. Ah, pues aquí están, 4 puestos. La textura es bien gruesa, ¿no? De este de acá. Sí. ¿No, María Paula? Es súper gruesa la textura. Entonces, a todos mis clientes vamos a Y tomar mira vino cómo tinto. va cambiando. Ajá, a ver. ¿Sabes qué te voy a recomendar? Que ojalá el blanco y el rosado de la cata estén fríos. O sea, que estén a la temperatura Sí, están correcta. fríos, ¿no? Ya los- Pero que ¿Los estén bien metieron fríos. en la nevera? Pero que estén bien Fíjate si fríos. están en la nevera de acá, por favor. Porque estos dos estaban ¿Se le un puede poco echar calientes. hielo al vino? Sí, de hecho en Chile, en Argentina y en los países productores de vino es común que en el, Le echamos que en el, hielo, que en el ¿no? verano hagan el famoso tinto de verano, que es echarle spray o 4 Coca-Cola al vino y le echan hielo. Pero pues obviamente a un vino joven. A un Y vino en de el verano reserva, no. y en el invierno pues hacen vino caliente, llevan el vino a Sí. calentar. Y ahorita sí Pues eso está en contra del vino, pero He es tomado buscar hasta whisky caliente. es tomar una alternativa. Bien caliente. No, pero yo terminaría súper ebria. De cata en cata. Hoy hemos tomado más que ayer. ¿No te ¿cierto? afecta los sentidos? Eso que antes yo trabajaba con Diallo y era Ni siquiera tienen. salga de cata de whisky, luego una de tequila, luego una de ron, Mira, Sí, mira, pues está bien de luego una de temperatura. ginebra, sí está perfecto. Y una de ginebra, Los vinos. ¿Sí? Nevera, o ahí sí era peor, porque pues el Ay, destilados qué es peor. horrible. No, yo no tomo ginebra ni loca. Entonces, pues el vino es más. Ni el vodka tampoco me más gusta. pasado. Uy, no. Sí, yo cuando No, viajaba era a la ciudad ¿Has de tomado igual, pisco? 7, sí, no me gusta mucho. A mí tampoco, es demasiado fuerte. El pisco solo es rico en el pisco sour. Nada Pues más. es como Tú la- lo tomas en otra cosa y que es terrible. Es súper alcohólico. Es igual que el tequila. A mí para mí el tequila es muy fuerte, igual que el vodka. Yo nunca tomaría vodka así porque una vez lo probé y es horrible. Es como tomarte el alcohol. El cristalino es muy suave. Es que eso depende El mucho del vodka con tequila. jugo de naranja sí está bien El para mí. screwdriver. Las que tienen ellos, pero esta donde salió. También eso depende que ellos le den el tiempo que ellos quieren ¿A qué? para, digamos como dice usted, ya que digamos en algunos tequilas depende. Aquí sí Es se que es el sienten los perfil. taninos mucho, ¿no? Bastante complejidad y bastante Pero intensidad. nunca le encontré los aromas cárnicos. Es como más una nota balsámica. Nada, Es que no los puedo, claro. puro dulce. Y uno puede, por decir, yo tengo esto que ya estuve tomando y está mucho tiempo ahí, ¿yo puedo agregarle más vino o tengo que esperar y terminar la copa? No necesariamente porque es el mismo vino. Lo que igual no a- puedo combinar. Sí, sino porque pues, Ya se siente más suave afinar. Siempre hay que cambiar la copa cuando se cambia de vino. Cuando tengas muchas reservas, ¿te puedo llamar para que vengas? Bien. No, porque lo que pasa es que me gustaría que cuando tenga muchas reservas él venga y le hable a la gente y todo eso, y eso es Para eso genial. está Esteban. No, Esteban, le estoy hablando a Esteban. Sí, claro. Sí, a Esteban le estoy diciendo justo. No, él vino un día, pero justo tenía muchas reservas en la noche y él vino en el día. Lo que pasa es que acá es incierto. Acá no es que tenemos una hora, por ejemplo, hoy en la mañana tuvimos mucha gente, pero ahora en la tarde, mira, está vacía. Entonces, Es para que mires la hay diferencia de días que tengo muchas reservas a cierta hora. Sí, claro, por supuesto, tú me dices, por ejemplo, por un día anterior, Mario, mañana estoy más fuerte, ¿está? Y yo lo hago. Sí, entonces por eso le estoy diciendo a Esteban, si algún día tengo muchas reservas. No, él no. Estaba diciéndole a Esteban. no, yo complicado.
¿Sí? Sí, a unas cuantas horas de distancia. Pero es cerca, es súper cerca, 2 horitas nada más. Pues ahora sí. Es cuestión de que No, tenga... marica, la vía de Bogotá-Villavicencio es otra incertidumbre. Sí, uno no sabe. Espérate, Esa vía, marica,